Hola, la reflexión de hoy la he titulado Mientras haya vida, siempre habrá algo que vivir. No sé exactamente de dónde salió la frase, pero seguro que muchos pensadores la tuvieron a tiro. Esta decía más o menos, soy como me veo, como me ven los demás o como soy realmente. Pues habrá que hacer una introspección profunda para aclararlo. Puede que la cuestión sería decir que mi mirada al espejo es un poco de todo eso a la vez. Pero eso vendría a ser el presente. El futuro son especulaciones y nadie sabe nada de él. Pero lo que sí tiene peso de verdad es cómo vemos el pasado. Este sí está presente a través de la memoria. Somos la especie con más memoria de todos los animales que ha generado este planeta. Pero es que eso no es todo. La cuestión es que nuestra memoria es totalmente subjetiva. En otras palabras, de cualquier hecho pasado solo lo vemos parcialmente. Depende de cómo hemos vivido y de la sensibilidad de cada cual. No podemos abarcarlo todo. El mismo hecho, transcurrido algún tiempo, cada uno lo ve de forma distinta. Me maravillo de la cantidad de veces que he estado comentando un hecho pasado con alguien y ver lo distinto de nuestra visión. Hay veces que incluso el mismo eje no se parece en nada. Otra cosa es cómo lo veo y otra muy distinta, cómo lo ven los demás, y sin decirte nada de cómo fue en realidad. Puedo decirte que sobre todo somos el pasado. Es lamentable porque si utilizáramos una buena lógica podríamos determinar cuál va a ser nuestro próximo futuro individual. De tal pasado visto desde el presente, tal futuro. Pero bueno, nuestras vidas están tan relacionadas que cualquier imponderable puede acabar determinando ese futuro. Siguiendo la frase de comienzo del texto, es muy evidente que somos el producto de nuestras vivencias anteriores, de nuestra memoria, de nuestra historia particular. Pero es todo tan relativo. Si aceptamos esto y teniendo en cuenta ese pasado, unos dirán que son lo que son gracias a sus padres que le dieron una educación. Otros dirán que gracias a la tradición y quizás otros llegarán a decir que por muy agradables que sean los recuerdos, aunque siempre habrá de desagradables, puede que al final estos desistan de esa memoria y exploren nuevos caminos desde el presente. El otro día vi una película cuyas vivencias me calaron en lo más hondo. Fue una especie de angustia de sazón. Lo que sentí cuando vi aquellas vivencias que reflejaron los actores. Tuve la sensación de que la vida se acaba. Aunque yo también tuve mis experiencias, todos las tienen. Y llegué a la conclusión de que mientras haya vida, siempre habrá algo que vivir. Mis hijos, mis nietos, a disfrutarlos. Hasta la próxima reflexión.